Dios les bendiga, hermanos, amigos que están mirando este video. Les saluda a su hermana Madaí, primeramente dándole las gracias a Dios por las grandes misericordias, ¿verdad? Que Dios nos ha extendido el día de hoy. Gracias a Dios por tu vida, que Dios te ha levantado el día de hoy y te está haciendo estrenar nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Nueva misericordia a tu vida también, ¿verdad? Y a mi vida también. Gracias a Dios por ser tan bueno, ¿verdad? Dios le bendiga a cada uno, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Está ahí siempre para ayudarnos, para fortalecernos, ¿verdad? Y para darnos la victoria, ¿verdad? Creámosle al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y sigamos confiando en nuestro Dios, ¿verdad? Que Él es nuestro único ayudador y socorro, ¿verdad? De lo alto, ¿verdad? Que siempre está ahí como fiel amigo y compañero de nuestra vida, ¿verdad? El día de hoy traigo una hermosa palabra de Dios que yo sé que va a ser de bendición para tu vida, que para la mía lo es, que tú la puedas recibir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Dios está ahí para ayudarte, que Dios te ha dado la oportunidad el día de hoy también para que tú puedas escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y puedas seguir, ¿verdad? Confiando en el Señor y seguir adelante en sus caminos, ¿verdad? Y si aún te has detenido, ¿verdad? Déjame decirte que es el momento de que tú te vuelvas a la senda del Señor, que tú te vuelvas, ¿verdad? A dejarte guiar a través de nuestro Señor y Salvador, nuestro Espíritu Santo, ¿verdad? Que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Cada uno, déjenme decirle, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Levántate en el nombre de Jesús. Tal vez tú dices, no puedo, pero en el nombre de Jesús sí se puede, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, todo lo podemos en Cristo, ¿verdad? Porque Él es el que nos fortalece, dice el Señor, ¿verdad? Así que antes de empezar, yo te hago esta invitación a ti, que tú también le hagas la invitación a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a tu vida, y que se queden a morar contigo siempre, ¿verdad? Nunca los dejes ir, como digo yo, ellos son nuestra guía, ¿verdad? A nosotros a caminar como Él quiere que nosotros caminemos y andemos, ¿verdad? ¿Verdad? Siempre bajo el temor de Dios y la voluntad de nuestro único Dios, ¿verdad? Salvador, ¿verdad? Que nos da la vida siempre a cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios está ahí, ¿verdad? Y permítele siempre ahí a tu vida, ¿verdad? Y que sea Él dándote el entendimiento, el discernimiento de su palabra, ¿verdad? Para que juntos podamos ponerla por obra, ¿verdad? Y mantenerla hasta el fin, porque dice el Señor que más el que persevera hasta el fin, este será salvo, déjenme decirle, ¿verdad? Así que siempre es necesario, ¿verdad? Que mantengamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para poder nosotros permanecer, no descuidarlo, ¿verdad? Déjenme decirle, ¿verdad? Amarlo, valorarlo, ¿verdad? Porque es lo más maravilloso, ¿verdad? Y lo más importante, ¿verdad? Que hay, ¿verdad? Le puedo decir en este mundo, déjenme decirle, ¿verdad? Y que puede haber en una vida, en un hogar, en un matrimonio, en una familia, déjenme decirle, es lo más importante. Tal vez te puede faltar tantas cosas, ¿verdad? Voy a decir materiales en tu vida, ¿verdad? Pero que no te falte eso. Eso, que no te falte el Espíritu Santo, déjame decirte, es lo más importante, que es lo que no te puede faltar, que es lo que no puede faltar en mi vida, es el Espíritu Santo en mi vida, ¿verdad? Déjeme decirle, ¿verdad? Serle yo agradable a Él, ¿verdad? Y mantenerlo a Él más que todo, ¿verdad? Valorarlo, ¿verdad? Cuidarlo, amarlo, que es lo que Él pide, déjeme decirle, ¿verdad? Para hacer según conforme a la voluntad, ¿verdad? De Dios, déjenme decirle, ¿verdad? Eso es lo que, ¿verdad? Tú tienes que cuidar en tu vida, déjenme decirte, ¿verdad? No te preocupes por las situaciones que estás pasando, no te preocupes por venir en tu vida, ¿verdad? No te preocupes, ¿verdad? Déjenme decirte, porque aún lo que tú estás viviendo, ¿verdad? Pero déjame decirte, preocúpate, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, de cuidarlo, de mantenerlo y de lo demás, ¿verdad? Dios llevará el control de todo. Él sabe, ¿verdad? De que tú tienes necesidad. Él sabe tu situación, ¿verdad? Déjame decirte, ¿verdad? Él conoce tu vida, ¿verdad? Porque Él te formó, Él te conoce, aún el mañana. Tú no conoces el mañana, pero Dios sí. Dios sí, aún el mañana. Pues te digo que lo más importante siempre en nuestra vida es que siempre mantengamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, la presencia de Dios en nuestra vida, que es lo más maravilloso que puede acontecer en nuestra vida, ¿verdad? Déjame decirte, ¿verdad? Vamos a orar para que siempre pongamos por obra la palabra de Dios, déjame decirte, ¿verdad? Para que siempre tú también puedas poner por obra la palabra de Dios. Que sea Dios, ¿verdad? Dándote el entendimiento. Que sea Dios derramando sabiduría sobre tu vida. Que sea Dios dándote la fuerza y la fortaleza
para que tú puedas seguir adelante, para que yo pueda seguir adelante, para permanecer hasta el fin, para que nosotros podamos retener lo que es la verdad, lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? En nuestras vidas, para que nadie, como dice el Señor, tome nuestra corona. Cuidemos, valorémoslo, porque lo que tenemos es lo más maravilloso que puede existir en nuestra vida. Como le decía, el Espíritu Santo. Por eso si usted nunca le había abierto su corazón al Señor, dejarse guiar por el Espíritu Santo, hoy es el día que Dios ha hecho para ti. Hoy es el momento que tú le tienes que abrir tu corazón al Señor. Hoy es el momento que tú le tienes que decir: entra a mi corazón, entra a mi vida, cámbiame, lávame, purifícame, ¿verdad? Para que yo pueda hacer tu voluntad. Porque a veces son espíritus que van en contra del Espíritu Santo, déjeme decirle, ¿verdad? De nuestra carne, para no obedecer a Dios, para no hacer la voluntad de Dios. Por eso es necesario que reine el Espíritu Santo en nuestras vidas, que reine Él, porque Él es el grande, ¿verdad? Y que la carne de tu vida mengue en tu vida, para que Él cree que es necesario que tú lo mantengas en tu vida. Es necesario que tú lo aprendas a oír, ¿verdad? Al Espíritu Santo, que tú aprendas a oír su voz, a entenderlo, a comprenderlo, ¿verdad? Pero tú lo necesitas. Ábrele hoy tu corazón, porque como te decía, tal vez tú dices: yo no puedo, pero tú lo necesitas para que sí lo puedas hacer, para que sí puedas ver un cambio en tu vida, para que sí puedas ser tú diferente, ¿verdad? Diferente a lo que eras antes, ¿verdad? Porque lo antes fue antes, se quedó antes. Lo hoy es hoy, ¿verdad? Hoy lo que Dios quiere, la nueva criatura en tu vida, déjame decirte, ¿verdad? Ábrele tu corazón ahí al Señor, que Dios está ahí dispuesto. El Espíritu Santo está dispuesto a entrar en tu vida. Solamente busca un corazón contrito y humillado, un corazón necesitado que necesita de Él para que Él pueda entrar. Y no solamente, déjame decirte, ¿verdad? Por un momento, Él quiere quedarse para siempre en tu vida. Él quiere estar ahí. Vamos a orar. Padre bendito Dios, Señor eterno, te doy las gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias, mi Rey maravilloso, Señor, por la oportunidad que usted me da, Padre, de compartir tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Padre bendito Dios, porque tú eres grande, Padre. Tú eres grande, Padre poderoso Dios, Señor. Y todas las cosas te son posibles, Padre, para ti, mi Cristo amado, Señor. Oh bendito Dios, Señor, te ruego, Padre, por cada una, Padre, de esas almas que van a escuchar este mensaje, Padre. Sea usted ayudándoles, Padre, usted obrando en sus vidas, Señor. Sea usted libertando, Padre. Usted tocando, Señor. Usted sanando, Padre. Usted dando vida, Señor eterno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Sea usted, Padre, dando esa sabiduría de lo alto, Padre. Ese entendimiento de tu palabra, Padre poderoso Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Ayúdenos, Padre bendito Dios, Señor, a cada día, Señor, a caminar, Señor, haciendo tu voluntad, Padre, a caminar, Señor eterno, Padre, bajo, Padre bendito Dios, Señor eterno, tus ordenanzas, tus caminos, Padre, tu luz, Señor poderoso, Rey, Señor. Padre bendito Dios, Señor, use mi boca, Padre. En el nombre de Jesús, Padre poderoso Dios, Señor eterno, Padre, estoy en tus manos, Señor. Sea usted poniendo estas palabras, Padre bendito Dios, Señor. Usted conoce la necesidad, usted conoce cada vida, Señor. Oh bendito Dios, Señor, y yo sé que tu palabra, Señor, no, Padre, no vuelve vacía, Señor, como usted lo ha dicho, Padre bendito Dios, Señor. Sea usted ahí bendiciendo, Señor, esa vida, levantando a aquel que ha caído, Señor. Restaure, Padre bendito Dios, Señor eterno, Padre. En el nombre de Jesús, Padre bendito Dios, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, mi Cristo de poder. Así, hermano, ¿verdad, amigo? Hoy es la oportunidad que tú tienes, ¿verdad? Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de San Juan, en su capítulo 1, en su versículo 29 del libro de San Juan, capítulo 1, 29. Vamos a estar leyendo hasta el 34 y vamos a estar hablando bajo el tema
el Cordero de Dios. Hoy te voy a hablar de alguien grande, maravilloso, ¿verdad? Único, déjame decirte, ¿verdad? Que es el Cordero de Dios, ¿verdad? El Cordero de Dios, ¿verdad? El Cordero de Dios que Dios envió, ¿verdad? Por amor a ti, por amor a mí. El único grande, el único en el cual tú y yo podemos encontrar perdón de nuestros pecados, déjame decirte, ¿verdad? El único maravilloso, ¿verdad? Que limpia, déjame decirte, ¿verdad? Limpia, ¿verdad? De todo mal, de todo pecado, nuestras vidas, déjame decirte. Al único al que yo vengo a presentar el día de hoy, el cual tú puedes encontrar a través de él, ¿verdad? Déjame decirte, ese perdón, esa fuerza, esa fortaleza, esa valentía para tú poder seguir adelante, déjame decirte, ¿verdad? El único que te puede ayudar en cualquier situación que tú estás pasando, déjame decirte. Él está ahí siempre para ayudarnos. Él está ahí para socorrernos en cualquier situación. El único importante y maravilloso, el Cordero de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, la vamos a leer siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de este, que es el Hijo de Dios. Vemos la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que predicaba, ¿verdad? El profeta Juan, déjeme decirle, ¿verdad? Dios lo envió a él, dice, ¿verdad? A bautizar, ¿verdad? En agua. Dios le había dado esa ordenanza, para eso fue escogido él, ¿verdad? Para eso nació él, ¿verdad? Déjame decirte, tú naciste con propósitos grandes, déjame decirte, ¿verdad? También. Aquí el profeta, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Lo envió. Él estaba cumpliendo el propósito de Dios, ¿verdad? Por lo cual él había sido enviado, ¿verdad? Y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, porque él empezaba a predicar, él empezaba a bautizar, Juan, déjeme decirle, pero siempre testificaba, porque muchos decían: eres tú, ¿verdad? El Hijo de Dios, ¿verdad? El Maestro, ¿verdad? De Israel, el cual nosotros estábamos esperando, ¿verdad? El pueblo de Israel le preguntaba a él, ¿verdad? Que si él era el Mesías, déjenme decirle, ¿verdad? Que si él era el Cristo, le decían, ¿verdad? Él siempre decía: no, no soy yo, déjenme decirle, ¿verdad? Por eso en eso, déjenme decirle, ¿verdad? Que nosotros aprendamos a ver la humildad que había también en Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista reconocía que él no era el grande, que el único grande era Dios, ¿verdad? Y que había alguien superior a él, déjenme decirle, ¿verdad? Ahora déjenme decirle que el grande no es el que te está predicando, ¿verdad? El grande es el que está, déjenme decirle, ¿verdad? En los cielos ahora en día, ¿verdad? Déjenme decirte, porque yo no te puedo decir que viene, porque él ya vino, ¿verdad? El que está, le voy a decir, ya sentado a la diestra del Padre, déjenme decirle, ¿verdad? El Cordero, déjenme decirle, ¿verdad? El Hijo de Dios, déjenme decirle, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el grande, déjenme decirle, ¿verdad? El siguiente día vio Juan, dice, a Jesús que venía a él, ¿verdad? Y en ese momento
pónganse a pensar, estando Juan ahí, venía nuestro Señor Jesucristo, ahí fue cuando Él les presentó al pueblo, ¿verdad? Ahí déjenme decirle, he aquí el Cordero de Dios, dice, Él es el Cordero de Dios, porque a Él lo vieron como tú verme a mí, déjenme decirle, ¿verdad? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Déjenme decirle. Mas, sin embargo, ahora tú dirás, ella me lo está presentando, pero yo no lo veo, ¿verdad? ¿Me entiende? Pero déjame decirte que Él es el Cordero de Dios, déjame decirte. Porque Él, como te digo, ahora en día ya está sentado a la diestra del Padre. A quien yo te puedo presentar el día de hoy, el que está aquí, es el Espíritu Santo, déjame decirte, ¿verdad? Pero tú dirás, pero yo no lo puedo ver, ¿verdad? Déjenme decirle. Pero Él aquí está, porque es Espíritu. Pero déjame decirte que es Espíritu y no es malo. Él es santo, dice el Señor. Y es a Él el que también yo te tengo que presentar. Es a Él también el que dice la palabra de Dios, el que también Juan, déjenme decirte, ¿verdad? Exaltó, ¿verdad? Al Espíritu Santo, déjenme decirle. Él estaba hablando. ¿Por qué? Porque venía alguien, ¿verdad? Después de Él, ¿verdad? Venía alguien, ¿verdad? Y ese era nuestro Señor Jesucristo. Y después de que Él muriera, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero, por nuestros pecados, déjenme decirle, ¿verdad? ¿Me entiende? Por causa de nosotros, Él nos iba a dejar su Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él es el grande, Él es el que te bautiza, dice, ¿verdad? Él es el que te iba a bautizar, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Déjame decirte, para que tú puedas, ¿verdad? Ser bautizado, ¿verdad? En el Espíritu Santo, tú necesitas entregarle tu corazón hoy a Dios. Habrá muchos tal vez, ¿verdad? Que se han entregado su corazón, pero no han recibido este bautismo en el Espíritu Santo, déjame decir, porque no le han creído, ¿verdad? No han venido a Jesús, no le han creído a Él, déjenme decirle, ¿verdad? Porque déjame decirte que ese es el grande, el que yo te vengo a presentar, que a través de Él tú obtienes el perdón de tu pecado, que a través de Él, ¿verdad? Él te puede limpiar y purificar y ser una persona diferente en tu vida, a que tú tengas un carácter diferente, ¿verdad? Porque habemos a veces personas que tienen carácter, ¿verdad? Muy pesado, déjame decirle. ¿Por qué? Porque no le han entregado su corazón a Dios, no le han entregado, ¿verdad? Su vida a nuestro Señor Jesucristo, el cual les puede cambiar, el cual les puede transformar, el cual los puede hacer nuevas criaturas en Cristo, déjenme decirle, porque a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos aconseja cómo debemos nosotros, ¿verdad?, de ser educados, cómo debemos nosotros de ser instruidos, de andar conforme a la voluntad de Dios. Cómo nosotros, ¿verdad?, podemos cambiar nuestra vida que éramos antes, déjeme decirle. Entonces le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, déjeme decirle. Así que el Cordero de Dios ha venido hoy también a tu vida para quitarte ese pecado, ¿verdad?, que tal vez tú dices, no tengo perdón, que tal vez tú dices, ¿verdad?, yo ya no puedo ser diferente, yo no puedo cambiar, pero déjame decirte, ábrele hoy tu corazón al Señor, porque el Cordero de Dios ya murió por ti, ya murió por mí. Y Él dice, Él dejó establecido esta promesa, yo vine para quitarte ese pecado. Eso es lo que Dios está diciendo. Yo he venido el día de hoy para limpiarte, para perdonarte. Yo morí para quitarte ese pecado. ¿Por qué a veces tú no lo quieres soltar? ¿Por qué a veces tú no lo quieres dejar? ¿Por qué a veces tú no quieres obedecer, verdad? ¿Por qué? Porque como te decía, tal vez te estás dejando llevar por ti mismo, guiarte por ti mismo y no por el Espíritu Santo. Es necesario que el grande es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Jesús, dice el Señor, ¿verdad? Venía, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay perdón en Dios. Hay misericordia de Dios para tu vida el día de hoy, déjame decirte, ¿verdad? Porque Él es el único que puede quitarte el pecado. Nadie más, déjame decirte, ¿verdad? Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, dice, ¿verdad? Porque Juan le testificaba y les hablaba de un cordero grande, ¿verdad? El Cordero de Dios, ¿verdad? Que venía un varón, dice, ¿verdad? El cual es antes de mí, ¿verdad? No soy yo quien va adelante, el que es antes de mí, déjenme decirle, ¿verdad?
Antes que mí, Él viene, ¿verdad? Y Él es el grande, déjenme decirle, ¿verdad? Entonces ahí Juan estaba menguando Él, ¿verdad? Estaba diciendo, yo no soy el grande, ¿verdad? El grande es el varón que viene tras de mí, ¿verdad? ¿Me entiende? Es el varón, es nuestro Señor Jesucristo. Es el que me ha enviado, el que me escogió para que preparara solamente el camino del Señor, para que les hablara de Él, para que yo le testificara de Él, que Él era el grande que venía a quitarles el pecado a ustedes, ¿verdad? Si ustedes nos ven haciendo hasta un cierto punto, dirán la hermana Amadita predicando aquí, eso es para lo que Dios me ha enviado. Eso es para lo que Dios me ha escogido, déjenme decirle. Para anunciar que hay un grande, déjenme decirle. Que hay un Dios de poder, ¿verdad? ¿Me entiende? El cual puede transformar tu vida. El cual puede perdonar tu vida, déjame decirte. Entonces, dice la palabra de Dios, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, porque Él siempre ha existido, porque nuestro Señor Jesucristo es el mismo Dios, ¿verdad? El mismo Dios estaba haciéndose presente como humanamente para que la humanidad en aquel tiempo, el pueblo de Israel, y todos los demás que fueron testigos le vieran, déjenme decirle, de carne, así como tú verme. Porque de otra manera, como te decía, yo te lo puedo presentar así y tú vas a decir, yo no lo miro, ¿verdad? Pero ese pueblo era para que vieran lo que Él iba a sufrir, para que vieran el testimonio de Él, para que vieran lo que hacían, las obras que Él hacía, déjenme decirle, ¿verdad? Entonces, este Dios al mismo que yo te presento el día de hoy, déjeme decirle, ¿verdad? Aún ahí, sin embargo, el pueblo dice, ¿verdad? Lo vieron, pero no creyeron en él, no lo quisieron, ¿verdad? Lo dejaron, ¿verdad? Mas, sin embargo, nosotros, pues ahorita empieza, ¿verdad? Ahí empieza tu fe. Tú que no le ves, pero crees en él, sabe que Dios es Dios. Sabe que Dios te puede perdonar, sabes que Dios te puede restaurar, que Dios te puede levantar de lo que tú estés pasando. Déjame decirte que Dios lo va a hacer, porque tú le estás creyendo y eres más bienaventurado, déjame decirte, ¿verdad? Los que no vieron, pero creyeron, pero que creen en el Señor Jesucristo. Yo tal vez, yo no le vi humanamente, déjame decirte, como verme tú a mí, pero yo sí le veo espiritualmente. Y es al que yo te estoy presentando, el que sí te puede cambiar, el que sí te puede perdonar, y el que sí te puede restaurar. Solamente es necesario que tú le creas, que el grande está ahí, que el poderoso está ahí. Es lo que Dios me decía en esta mañana. Y por eso estoy aquí. Por eso es necesario que tú le creas, para que tú lo aprendas a escuchar y hacer su voluntad de Él, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios. Si estoy aquí hablando este mensaje, es porque Dios me ha enviado a darte este mensaje, a hablarte del grande, del poderoso, déjame decirte, del Cordero de Dios, que Él ya murió por ti, ¿verdad? Que Él está dispuesto a perdonarte, que Él está dispuesto a levantarte, que Él está dispuesto para entrar en tu corazón. Él solamente quiere que tú le creas, que tú le abras tu corazón, porque Él quiere darte un bautismo en el Espíritu Santo. Él quiere cambiarte, Él quiere restaurarte, Él quiere que tú seas diferente. Él quiere que tú seas una nueva criatura, dice el Señor, ¿verdad? Es para eso, dice el Señor, yo ya morí, yo ya entregué mi vida por ti, yo ya fui ese cordero que Dios envió, y el cordero de Dios mismo te está hablando el día de hoy, el cordero de Dios, ¿verdad? Que quiere darte vida, el cordero de Dios que quiere levantarte, el Cordero de Dios que quiere usarte, déjame decirte, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros creamos, ¿verdad? Déjenme decirle, ¿verdad? Que el grande y el poderoso es nuestro único Dios, ¿verdad? El Cordero que me perdonó, el Cordero que me restauró, déjenme decirle. Entonces dice la palabra de Dios, dice, ¿verdad? Dice, porque era primero que yo. Él ha existido desde siempre. En la humanidad, déjenme decirle, tal vez haya personas que se sientan grandes, que digan yo soy el grande, ¿verdad? Pero déjenme decirle, o por ser instrumentos de Dios, déjenme decirle, pero yo te vengo a presentar uno más grande que yo, déjenme decirle.
Como dijo Juan el Bautista, este es el más grande que yo, ¿verdad? ¿Me entiende? Mi Señor Jesucristo, el Cordero que murió por mí, aquel que me sacó de donde yo no tenía valor, pero Él me ha dado el valor a mi vida, déjeme decirle, ¿verdad? Él te quiere dar un valor especial en tu vida, déjame decirte, ¿verdad? Ese valor especial. ¿Por qué? Porque Él es el grande. Y el grande y el poderoso también quiere usar tu vida. Quiere morar en ti. A través de su Espíritu Santo, déjame decirte. Entonces dice, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Yo solamente conocía, dijo Juan, ¿verdad? Que el pueblo, que Dios, al pueblo de Israel, Dios había establecido, ¿verdad? Que Dios iba a usar su vida de Juan el Bautista para que él testificara, ¿verdad? Del Cordero de Dios, ¿verdad? Para que fuese manifiesto a Israel, para testificar del grande. Solamente para eso yo le conocía, ¿verdad? Déjeme decirle, más para que fuese manifiesto Israel. A mí solamente uno está para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Para eso, dice, por esto vine yo, dice, bautizando en agua. Él iba a cumplir solamente para lo que él fue enviado, déjeme decirle. Yo voy a hacer solamente para lo que yo fui enviada. El grande y el poderoso es el que hace las demás cosas. ¿Verdad? Nadie más puede hacerla, ¿verdad? Déjenme decirle, ¿verdad? Por eso, como le decía, a veces por eso el corazón a veces empieza a enorgullecerse, ¿verdad? ¿Verdad? En la persona, ¿verdad? Porque a veces piensan que son ellos, ¿verdad? Pero yo siempre he visto, ¿verdad? Déjenme decir el poder de Dios en mi vida. Y lo que yo me he dado cuenta, que el poder viene de Dios. Lo que yo me he dado cuenta, que uno sin Dios no es nada, déjenme decirle, ¿verdad? No es nada. Uno pierde el valor, déjenme decirle, ¿verdad? Pierde el valor sin Dios, déjenme decirle. Y con Dios, ¿verdad? Hay un valor precioso. ¿Por qué? Porque es mismo Dios quien te da el valor a ti, déjenme decirle, ¿verdad? Por eso a veces tú dices, yo no puedo, ¿verdad? Que tú te sientes sin nada, sin fuerza, sin inútil, voy a decir así, ¿verdad? Déjenme decirle, ¿verdad? Porque separado de Dios verdaderamente nada podemos hacer. Ahí Dios nos hace sentir que el grande es Él, que las cosas se pueden con Él solamente, déjenme decirle. Entonces yo le conocía más que para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando en agua. Entonces él venía cumpliendo esa misión, déjenme decirle, ¿verdad? Juan el Bautista, ¿verdad? Para lo que él fue enviado, porque él iba a bautizar solamente en agua, dice. Él estaba cumpliendo, obedeciendo, ¿verdad? Déjenme decirle, ¿verdad? Para lo que él había, ¿verdad? Ha sido enviado. Por eso hoy Dios me decía, ¿verdad? Ve a la gran misión. Y tenía que hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? Déjeme decirle, ¿verdad? Tenía que enviar aquí el Señor, déjeme decirle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo tú encuentras la libertad, déjeme decirle. Pues yo te digo, es tan necesario en tu vida. Es tan necesario que alguien se levante a hablar, a anunciar del grande del Cordero de Dios. Es tan necesario que nosotros, ¿verdad? Que hemos venido a los pies de Cristo, déjenme decirle, ¿verdad? Sepamos que nosotros tenemos una gran comisión, déjenme decirle, ¿verdad? De anunciar este evangelio, déjenme decirle, ¿verdad? De anunciar este evangelio, déjenme decirle, y que no solamente queramos ser nosotros salvos, sino que Dios quiere que también otros se salven. Dios también quiere que tú te salves, ¿verdad? Dios también quiere, ¿verdad?, usar tu vida. Que no solamente nosotros seamos, ¿verdad? Es necesario que esta palabra sea predicada, dice el Señor. Y es necesario que nosotros, ¿verdad?, obedezcamos a anunciarla. Es necesario que nosotros hablemos. Que el grande es el que nos ha enviado. Que el grande está ahí para perdonarte. Que el grande está para restaurarte y para darte su Santo Espíritu. Para bautizarte en el Espíritu Santo. Juan cumplió hasta ahí. Dicen, vine yo bautizando en agua. Es lo único que les puedo decir, dijo Juan, ¿verdad? Yo solamente fui enviado para esto y a bautizarlos en agua. Yo no puedo hacer más allá de lo que mi Padre no me ha enviado, déjenme decirle. Lo mismo nosotros. No podemos hacer más allá de lo que Dios no nos ha dicho que digamos, déjenme decirle. Entonces dice,
También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Él vio al Espíritu, y se está hablando del Espíritu Santo, el cual descendió del cielo, ¿verdad? Como una paloma y permaneció sobre él, dice. Y dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, es decir, el grande, el Dios todopoderoso, el que le envió a Juan a bautizar en agua, ¿verdad? Él estaba cumpliendo solamente el mandato de Dios, ¿verdad? Dice a bautizar. Él ya le había dicho a él, dice, ¿verdad? Aquel me dijo, dice, es decir, Dios ya le había dado esta palabra a Juan el Bautista antes de que aconteciera de lo que iba a descender la paloma, ¿verdad? Sobre, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Él me dijo, dice, él le dijo así, sobre quien veas descender el Espíritu, dice, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que es tan necesario, ¿verdad? Déjame decirte, es tan necesario que tú creas en el Señor Jesucristo, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque si tú no crees, ¿cómo vas a ser bautizado en el Espíritu Santo? Es tan necesario que yo tenía que haber creído un principio, ¿verdad? Para que en mi vida existiese un cambio. Por eso es que yo creí. En mi vida hubo cambios. En mi vida me transformó el Señor Jesucristo. En mi vida el Espíritu Santo me limpió, ¿verdad? Él te limpia desde adentro hasta por fuera. Desde todo, desde tu cabeza hasta la planta de tus pies, déjame decirte, ¿verdad? Entonces es necesario, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? De que, ¿verdad? Tú le creas porque a través de Él te bautiza en el Espíritu Santo. Cuando tú le crees al Señor Jesucristo, a la palabra de Dios, Él te está bautizando en el Espíritu Santo. Tú aprendes a entender el lenguaje de Jesús. Tú empiezas a discernir, a tener el entendimiento de la palabra de Dios y tú dices, Señor, Espíritu Santo, eres tú hablando a mi vida. Yo voy a cambiar. Yo voy a quitar todas las cosas desagradables que a ti te desagradan, que tú me estás revelando a través de tu Espíritu Santo, a través del entendimiento que me estás dando de tu palabra. Por eso es tan necesario que usted sea bautizado en el Espíritu Santo y que no lo deje ir. Pues le digo, valorémoslos. ¿Por qué? Tú entiendes el lenguaje. Vemos que aquellos fariseos, ¿verdad? Y escribas de la ley, déjenme decirle, ¿verdad? Los maestros de la ley. Estos solamente, ¿verdad? No entendían, no había un renacimiento en ellos, déjenme decirle. Ellos solamente se disfrazaban según su religión. Pero déjeme decirte, hay una pureza interna y externa, déjeme decirte, ¿verdad? Pero para eso hay que tener al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y ellos por qué? Porque no creyeron en el Señor Jesucristo. Solamente Nicodemo, ¿verdad? Déjenme decirle, ¿verdad? El cual vino al Señor y le dijo al Señor, tú siendo maestro de la ley, dice, ¿verdad? ¿Me entiende? Y no entiendes. Pues le digo, es necesario que tengamos el Espíritu Santo. A veces usted puede decir, yo no entiendo la palabra, yo no entiendo qué me quiero decir. O al rato se hacen los locos por olvidar. Ay, no, yo no entendí. Pero es que le falta el Espíritu Santo a tal persona, déjeme decirle, ¿verdad? Le falta tener ese bautismo para que crea que el grande, el orgulloso no tiene que ser uno, ¿verdad? El grande, déjeme decirle, ¿verdad? Y el poderoso es Dios, déjeme decirle, porque a veces uno se enorgullece para no obedecer, déjeme decirle, ¿verdad? Y ese orgullo tiene que bajar en el ser humano, déjenme decirle, tiene que menguar, ¿verdad? Tiene que saber que el poderío viene de Dios, déjeme decirle, y que nosotros necesitamos realmente a Dios, al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que nosotros podamos quitar el pecado llamado orgullo de nuestras vidas, déjenme decirle, ¿verdad? Porque es uno de los más grandes errores que puede existir en el ser humano, déjenme decirle, ¿verdad? El orgullo que a mí no me cambia y que yo soy así, que yo así nací y que esto a mí me gusta y que esto a mí nadie me lo quita. ¿Por qué? Porque no han creído en el Hijo de Dios. No han creído en el Cordero de Dios que les quita el pecado. ¿Por qué? Por esa causa, déjenme decirle, hay tantas muertes espirituales, déjenme decirle, ahora en
en las iglesias hay tanta muerte, déjenme decirle, ¿verdad? ¿Me entiende? En los que se hacen llamar hijos de Dios, déjenme decirle, ¿verdad? Pero no hacen la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, déjenme decirle, ¿verdad? Es necesario que nosotros permanezcamos creyéndole y obedeciendo al Espíritu Santo, porque Él es el que nos bautiza en el Espíritu Santo. Entonces, cuando surgió en los hechos, cuando ellos le creyeron a la promesa que el Señor Jesucristo iba a enviar a sus discípulos, ¿verdad? Ellos estuvieron ahí, dice la palabra de Dios, y había de diferentes, ¿verdad?, lugares, personas que hablaban diferentes lenguas, dice, Entonces, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo, conforme a la promesa establecido por Dios, dice, ¿verdad?, que ellos empezaron a hablar nuevas lenguas, ¿verdad? Déjenme decirle. Empezaron a entenderse, dice la palabra de Dios, a entenderse lo que decían los demás, déjenme decirle, ¿verdad? Y eso es lo más maravilloso, déjenme decirle, digo yo, Señor. Es lo más maravilloso entender los lenguajes, le digo yo al Señor. Entenderlos, le digo, ¿verdad? Para que sí puedan poner por obra la palabra de Dios. La palabra de Dios está siendo predicada en diferentes lenguajes, déjenme decirle. Y ahí el que quiere aceptar al Señor Jesucristo va a entenderlo. Va a entenderlo porque el Espíritu Santo va a ser el que lo está guiando, el que lo va a cambiar, el que lo va a transformar, pero es a través del Espíritu Santo. Pero cada uno tiene que poner de su parte, tiene que creer primeramente en el Señor Jesucristo, el que quita el pecado del mundo, déjenme decirle. Tiene que creer porque a través de Él, de su Espíritu Santo, somos bautizados. Como les decía, cuando ustedes creen en el Señor Jesucristo y saben que existe la personalidad, a la cual también le estoy presentando, el Espíritu Santo, por el cual dijo el Señor, me voy, pero no los dejo solo. Os envío el Consolador, dice, el que estará, dice, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, el cual es el personaje, el Espíritu Santo. Al que tú no ves, pero yo aquí te lo puedo presentar, ¿verdad? ¿Me entiendes? Aquí está el que te transforma, el que te cambia, el que te hace diferente, el que te quita los malos caracteres, el que te hace nueva criatura, ¿verdad? Déjeme decirle, Él es el que te está bautizando en el Espíritu. ¿Y a través de qué? A través de su palabra. A través de su palabra, el que te llama a que tú escudriñes la palabra de Dios, al que te insta a que tú leas la palabra de Dios, ¿verdad? A que tú pases tiempo aquí, ¿verdad? ¿Para qué? Para que haya un cambio en tu vida, para que tú seas transformado, para que tú seas diferente. Para que tú también quites de tu boca toda palabra deshonesta, déjenme decirle, porque también aún de esas, dice el Señor, vamos a ir a dar cuenta, déjenme decirle. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dése en cuenta su palabra, ¿verdad? A través de la que nos está haciendo bautizando a nosotros también, déjenme decirle, bautizándonos para que haya cambio en nuestras vidas. Cuando hay cambio en una vida que es diferente, yo puedo decir, esta persona recibió el bautismo del Espíritu Santo, porque le está creyendo a Él, porque veo diferente esa persona, porque veo que cambió su manera de hablar, veo que se dedica a hacer las cosas de Dios ahora, veo que cambió todo, ¿verdad? Desde como le digo, desde su cabeza hasta las plantas de sus pies, su interior, sus expresiones. Veo, ¿verdad? Así se encuentra. Es cuando, ¿verdad?, se bautiza en el Espíritu Santo esa persona. Mientras una persona no recibe ese bautismo, entonces, como les decía, estamos perdidos nosotros sin el Espíritu Santo. Porque a nosotros hay caminos que a nosotros nos parecen derechos, pero dice el Señor, su fin es muerte, según nosotros. Por eso es necesario que creas en el Cordero de Dios. Él te puede perdonar. Créale, lee la palabra de Dios, Él te puede transformar, Él te puede ser diferente. Créele, porque Él es el único quien te puede bautizar en el Espíritu Santo. Él te puede santificar. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Como Él es santo, Él te santifica. Él no te hace hacer las cosas que tú antes hacías, porque entonces vives engañadamente. Vives engañadamente si tú sigues haciendo las mismas cosas. Pero dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahí dijo Juan, yo ahora sí le vi. Y yo doy testimonio que este es el Hijo de Dios, ¿verdad? Este es el Hijo de Dios. Así que Él es el que yo te vengo a presentar el día de hoy. El Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que murió por nosotros. Él te puede limpiar. Él te puede bautizar.
Él te puede hacer entender este lenguaje, déjeme decirte, su palabra a través del Espíritu Santo, ¿verdad? A través que tú recibas ese bautismo, que tú le creas. Créeme que solamente así yo pude, déjeme decirle, ¿verdad? Despojarme de todo, creer en Él, ¿verdad? Dejarme bautizar por Él, dedicarle tiempo, horas, tal vez todo el día, déjenme decirle, todos los días, en la palabra de Dios. Así se recibe. Así se recibe de rodillas, orándole al Señor. Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, ¿verdad? Yo no quiero ser, tal vez tú dirás, muchos son así, por eso yo no voy a la iglesia. Yo decía lo mismo, pero como dice el Señor, el trato es contigo. Yo hoy vine en busca de ti. Lo mismo Dios te dice a ti. Yo vine hoy en busca de ti. Yo quiero usarte a ti. Yo quiero cambiarte, yo quiero transformarte. Pero dedícale tiempo al Señor antes, ¿verdad? Para que tú puedas recibir este bautismo y permanecer el Espíritu Santo y oírlo. Porque aunque todos en nuestros hogares tal vez tengamos deberes en nuestros hogares, ¿verdad? Pero hay momentos que el Espíritu Santo te dice, para. Hoy es el momento que tú tienes que ir a cumplir para lo que yo te he enviado. Tienes que detenerte a lo que estás haciendo, ¿verdad? Ve y cumple y haz esto. Empieza tú a escuchar al Espíritu Santo. Pues yo le decía, yo aún hoy en la mañana he andado leyendo, pidiéndole a Dios que me trajera palabra para poderla compartir con cada uno. Porque como le decía, yo no me mando yo, ¿verdad? Yo tengo a alguien grande que me manda, ¿verdad? Déjenme decirle. Entonces, cuando hoy en la mañana el Señor me levantaba y me hablaba de esto. Y me decía, ve a cumplir la gran comisión. Entonces, yo entendí que yo no me tenía que levantar para enfocarme a hacer otras cosas. Yo entendí que me tenía que enfocar para anunciar que Cristo viene y que el Cordero de Dios, el grande, el todopoderoso, ¿verdad? Está para perdonar tu pecado, para limpiarte. Y que tú le recibas, ¿verdad? Al Espíritu Santo, para que tú no te pierdas, para que tú no te equivoques. Apréndelo a oír a Él. Apréndelo a oír, ¿verdad? Entonces yo me levanté, voy a decir ya preocupada, desesperada, por hacer esto, por enfocarme en la palabra de Dios, porque es lo que Dios quiere, déjenme decirle, ¿verdad? Anunciar. Muchos allá afuera están muriendo, muchos allá afuera, déjenme decirle, están afanándose, pero Dios quiere. A veces, como te decía, no es que ellos no hayan sido escogidos también para anunciar, pero a veces el afán, la ansiedad, dice el Señor, ¿verdad?, le desvía. Pero nosotros que todavía le obedecemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Déjenme decirle, es necesario que no nos detengamos. Es necesario que usemos nuestras bocas para anunciar, porque aún de eso vamos a ir a dar cuenta al Señor, del tiempo que tuvimos y no lo hicimos, de cuando Él nos hizo sentir y no lo hicimos, de cuando Él nos dijo, ¿verdad?, nos puso algo y no lo hicimos, déjenme decirle. Es necesario que nosotros por eso no callemos. ¿Por qué? Porque hay vidas que están pereciendo, déjenme decirle, ¿verdad? Y Dios no quiere que nadie perezca, dice el Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos se vuelvan, que todos aprendan a escucharlo a Él, ¿verdad? Que Él es el Hijo de Dios. Y como dijo Juan, ¿verdad? Dijo, yo doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Lo mismo le digo yo también, déjenme decirle, doy testimonio que Él es el Hijo de Dios. Y que es amor, pero también es fuego consumidor. Déjenme decirle, Él viene pronto, así que obedezcamos hoy que tenemos vida. El mañana nosotros no sabemos, ¿verdad? Pero el hoy Dios lo ha hecho para nosotros. Dios lo ha hecho para que cambiemos, para que seamos diferentes, para que le creamos a Él. El Cordero de Dios está aquí. El Cordero de Dios no se ha olvidado de ti. El Cordero de Dios quiere ayudarte. El Cordero de Dios quiere darte vida. Aún ahí cuando tú te sientes a perecer, déjame decirte. El Cordero de Dios dice, yo te perdono, ¿verdad? Yo te perdono y también quiero que tú testifiques que Él es el Hijo de Dios. Es lo que Dios quiere. Que tú testifiques que Él es el Hijo de Dios. Con tu testimonio vas a ganar a muchos. Dejándote, ¿verdad?, bautizar en el Espíritu Santo. Ganas a muchos.
Tal vez tú sientas, no tengo palabras, pero con tus testimonios muchos vendrán a los pies de Cristo, déjenme decirle. Van a ver el cambio en tu vida. Así que es necesario que se dejen bautizar cada día por el Espíritu Santo. Permanezcanlo ahí, obedeciendo su palabra, ¿verdad? Permanezca en mi vida también, yo obedeciendo la palabra de Dios. Yo le hago la invitación a la iglesia Ministerio Dios Altísimo, con mis pastores Raúl e Igdalia Argueta, en el 11922 de la Trique en Roa, Houston, Texas, 77067. Teléfono 832-275-1178. Son bienvenidos. Cristo le ama. Ahí tenemos los días de servicio. El martes a las 7:30 tenemos oración. El miércoles a las 7, viernes a las 7, sábado a las 7, el domingo a las 5. Y ahí le esperamos. Los sábados también tenemos oración a las 5 de la mañana. Cristo les ama y es tiempo de buscar del Señor, ¿verdad? Es tiempo de que nosotros, ¿verdad?, avivemos ese fuego, déjenme decirle, del Señor en nuestras vidas. Es tiempo, ¿verdad?, que sigamos adelante y que estemos, ¿verdad?, preparados, déjenme decirle, ¿verdad?, que seamos, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, esos siervos, ¿verdad?, diligentes, déjenme decirle, ¿verdad?, que Dios busca que no seamos, ¿verdad?, insensatos, dice el Señor, sino sobrios, ¿verdad? Que el Señor me los bendiga grandemente. Yo sé que esta palabra ha hecho de bendición para su vida, que para la mía sí lo es. Dios me los bendiga grandemente.